estamos con este rectángulo. Va a tener una entrada y una salida, ¿cierto? La entrada son todo lo que necesita para que la empresa funcione y la salida es el producto terminado. Entonces, aquí a la entrada, ¿qué necesita? Necesita materiales, necesita personal, materiales, insumos, ¿cierto? Necesita máquinas. Todo eso se hace dentro de la empresa, se procesa, ¿cierto? Los materiales pasan a través de la máquina hacia un proceso de fabricación con las personas, los operarios son los que manejan las máquinas, supervisores, controladores de producción, controladores de calidad, etcétera, etcétera. Todo pasa dentro de la empresa. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de sacar un producto terminado, ¿cierto? Aquí. Por ejemplo, entra la soya, se procesa la soya a través de todas las máquinas y sale el aceite y la torta de soya, por decirle un ejemplo. Entra la caña de azúcar, se procesa la caña de azúcar y sale el azúcar, ¿cierto? El azúcar refinado. Y tendrá como otro subproducto, como tiene, ¿no es cierto?, además del bagaje. Y así entra la leche, se procesan, ya acá saldrán varios tipos de productos, ¿no es cierto?, como leche blanca, leche saborizada, leche deslactosada, mantequilla, yogur, qué sé yo, una serie de productos salen acá. Pero para que salgan estos productos se necesita un procesamiento aquí. Y entonces, el estudio de métodos de trabajo y el estudio del trabajo está dedicado a que este procesamiento que se hace aquí, en este rectángulo, se haga de la mejor forma posible, consiguiendo la mayor productividad y la mejor eficiencia, ¿cierto? Ya habíamos visto que es productividad. Productividad es el resultado, ¿no es cierto?, de cuántos productos salen con respecto a qué materiales se utilizan, a qué cantidad de mano de obra, a qué recursos se utilizan. Y entonces, pues se puede hablar de la productividad de la mano de hombre cuando se analiza la cantidad de productos con respecto a cuántas personas entraron para producir eso. Se puede hablar de la productividad de los materiales cuando se habla de la producción respecto a cuánto de material se utilizó. Productividad de la maquinaria, cuánto es el rendimiento, cuánto es lo que produce las máquinas en su conjunto o cada una de las máquinas. Entonces, para eso es lo que se estudian, se analizan los métodos del trabajo. ¿Para qué? Para mejorar esa productividad, para mejorar la eficiencia, ¿no es cierto? La eficiencia del trabajo del hombre, la eficiencia del trabajo de las máquinas y la productividad que pueda tener los materiales. Y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante se va centrado a eso, ¿no? Siempre buscamos la mejor eficiencia. ¿Por qué? Porque eso disminuye los costos. Mientras menor es el costo y el precio se mantiene igual, el margen de utilidad va a ser mayor. Entonces, siempre buscamos la maximización de las utilidades. Muy bien. Entonces, las entradas en los casos comunes corresponden a los diversos recursos productivos aplicados a la producción.
lo que le explicaba ahorita, la salida corresponde a los productos resultantes. Entrada y salida son, por lo tanto, dos extremos de un producto. Es evidente que entre dos extremos hay una serie de eventos que ocurren motivados por una serie de actividades que son desempeñadas dentro del producto. La eficiencia de la producción depende exactamente de esos desempeños. Cabe, por lo tanto, un análisis de las diversas actividades componentes de la producción. Varias son las técnicas posibles de aplicación para el estudio del desempeño, ¿cierto? Variando con las de las directrices establecidas. Muy bien. Durante la producción, los materiales, uno de los recursos empleados, pasados por una serie de etapas, sufriendo transformaciones sucesivas hasta completar la producción final. La serie de etapas en su conjunto se llama proceso de material. Puede ser simple, puede ser compuesto, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver. Puede haber un proceso de elementos humanos, puede haber un diagrama de rutina, ¿cierto? Todos estos diagramas de proceso y diagramas de rutina y de cómo interfiere el factor humano en el proceso, vamos a ir viéndolo en el transcurso de esta materia. Vamos a hacer diagramas de operaciones, carta de operaciones. Desde aquí no sé cuál es la diferencia entre diagrama de operaciones y carta. Micromovimientos, vamos a estudiar los micromovimientos. Vamos a ver diagrama de cuerdas, carta de actividades múltiples, ¿no es cierto? Diagrama de actividades múltiples, en todo caso. Diagramas de montaje, gráficos de Gantt, líneas de balanceo, gráficos, curvas ABC. Todos estos son herramientas que se necesitan para hacer estos análisis. Vamos a hacer estudios de tiempo. En los estudios de tiempo hay las valoraciones, el cálculo del tiempo estándar, sistema de primas. Los estudios de tiempo se realizan para establecer mejores formas de trabajo, menores tiempos y establecer los tiempos estándares de producción, y en base a esos tiempos estándares de producción establecer sistemas de primas por rendimiento, o sea que son los incentivos. Otro método de estudio de tiempo es por el muestreo de trabajo. Vamos a hacer estudio de tiempo por muestreo de trabajo y diversos ejemplos y ejercicios. ¿Okay? Una de las herramientas muy utilizadas para el estudio de tiempo es la curva de Pareto o la curva ABC. Mejor dicho, para el estudio del método de trabajo. Es la curva de Pareto o la curva ABC. ¿Qué es lo que hace la curva de Pareto o la curva ABC? Normalmente se utiliza para analizar muchas líneas de producción, por ejemplo. Por ejemplo, en una industria se necesita mejorar el rendimiento, obtener mayor productividad. Pero esta industria tiene muchas líneas de producción, muchos productos. Entonces, es importante saber sobre qué tipo de producto vamos a actuar con prioridad para tener una mejora representativa. Es decir, normalmente son pocos los productos que se mueven, ¿no es cierto?, y que representan el movimiento de dinero o de utilidad
un 80% o un 70% de los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, el análisis de la curva ABC o la curva de Pareto es precisamente poder determinar cuáles son esos productos o cuáles son esas líneas de producción que normalmente son pocas, pero que manejan el 80 o el 90 o el 70 o el 80% de todo el sistema. En cuanto a ingresos, quiere decir que si normalmente son 4 o 5, normalmente son el 10% de los productos o 20% de los productos o de las líneas de producción que manejan el 80% de la importancia del ingreso, por decirlo, o de la importancia de la producción. Mucho frío. Entonces, este sistema nos permite ese análisis, ¿ya? Entonces aquí dice, en toda y en cualquier tipo de empresa industrial, comercial, agrícola, existe frecuente la necesidad de estudiar diversos problemas, mirando obtener ciertos resultados. En una industria, por ejemplo, se necesita modificar los métodos de producción o dimensionar y controlar el nivel de inventario. Para entender este problema se debe estudiar todos los ítems de mayor importancia de la empresa, por lo tanto existe la necesidad de determinar cuáles son esos ítems. El instrumento más indicado para esto, por su alta eficiencia y bajo costo, es el gráfico de porcentajes acumulados, conocido también como curva de Pareto o curva ABC. Este gráfico consiste en ordenar los ítems según el criterio de importancia relativa. Su construcción es bastante simple y rápida y se debe proceder a todos y a cualquier estudio que se debe afectar, como procesos de fabricación de productos, reformulación del layout, obtención de tiempos estándares, tipo, programación de la producción, control y dimensionamiento del stock, depreciación y sustitución de equipo, control de costos, comercialización, cualquier aplicación de la investigación operativa. Insistimos en la aplicación de esta técnica antes de iniciar cualquier estudio porque nos da una rápida visualización de los ítems que nos deben preocupar. Entonces, por ejemplo, dice, no, tenemos inventario 1000 ítems. Esos 1000 ítems nos tienen un movimiento de un millón de bolivianos, ¿no es cierto? Pero queremos mejorar la operatividad del almacén. ¿Sobre qué ítem tenemos que prestar mayor atención? Entonces, se hace un estudio y normalmente sale de que de los 1000 ítems, ¿no es cierto? 20 o 30 o 50 ítems son los que manejan el 80% del inventario. 20, 50 o 100 ítems, digamos, representan $800,000, 800,000 bolivianos. El saldo hacen la suma del millón de bolivianos. Entonces, sobre estos ítems, que son 20 o 100, pongámosle, de los 1000, es sobre lo que se tiene que tener mayor cuidado, ¿no? Eso quiere decir, entonces, también si nos dicen, vamos a hacer un análisis de los procesos de fabricación de una industria que tiene muchos procesos de fabricación, bueno, se va a analizar sobre los más importantes, ¿cierto? Haciendo este tipo de análisis. Entonces, esta curva de Pareto y curva ABC se utiliza sobre todo para poder centrar nuestra atención en lo más importante. ¿Sí? Muy bien. Ahorita
vamos a ir analizando cómo se hace la prueba de Pareto. Porque me voy a cambiar de lugar. Un minuto, por favor. Bueno, listo el pollo. Entonces, supongamos dice que una industria necesita revisar los tiempos estándares de 10.000 operaciones diferentes. Para que el costo de esta revisión no sea alto, un equipo de cronometristas debe ser contratado. Consecuentemente, solo un pequeño número de estudios de tiempos puede ser hecho en un día. Por esta razón, se debe determinar una escala de prioridades, o sea, determinar qué operaciones deben ser revisadas en sus tiempos estándares. No se pretende gastar mucho dinero en el estudio. Debe iniciarse con el estudio para que muestre los resultados con las operaciones más importantes, aquellas que son ejecutadas con mayor frecuencia y durante el año. Estas dos directrices nos muestran que debemos ordenar todas las operaciones. El tiempo de ejecución que lleva en un año. Esta ordenación que posteriormente es mostrada en un gráfico resalta las operaciones por la cual debemos iniciar la revisión de los estudios estándares, de los tiempos estándares. Después de haber ordenado las operaciones por su importancia relativa, consecuentemente, y consecuente construcción del gráfico, podemos definir tres clases de ítems: la clase A, la clase B y la clase C. La clase A están localizados todos los ítems más importantes y merecen atención. La clase B están localizados los ítems en situación intermedia a los de la clase A y C. Y la clase C están localizados los ítems de menor importancia relativa que no justifica mucha atención por parte de la administración. Entonces, la práctica ha demostrado que los ítems más importantes, la clase A, son en pequeños porcentajes de 10 a 20% del total de los ítems y hacen corresponder a un gran efecto global. Probablemente un 15% de las operaciones a ser revisadas corresponden de 60 al 80% del tiempo total anual gastado en todas las operaciones de la industria. La clase C, que normalmente abarca del 50 al 60% de la totalidad de los ítems, no corresponde a más del 15% del tiempo operativo anual de la industria. Que es lo que les explicaba hace un rato. Las observaciones prácticas nos conducen a las siguientes conclusiones. La clase A, un pequeño porcentaje de los ítems del 10 al 20% corresponde a un gran efecto global, entre el 60 y el 80% de este efecto.
La clase C, gran porcentaje de los ítems, del 50 al 60% de los ítems corresponden a un pequeño efecto global entre el 10 al 15%. Entonces, ¿dónde nos vamos a centrar en el estudio? En este 10 a 20%, ¿cierto? Que tiene un efecto del 60 al 80%. Muy bien. Para mostrar la construcción del gráfico ABC, hagamos un ejemplo. Supongamos que una empresa de construcción civil desea dimensionar y controlar el stock de todos sus ítems: hierro, cemento, sanitarios, piso, revestimiento, etc. Lo primero que debemos hacer, determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los ítems que deben ser rigurosamente controlados. Para facilitar la explicación, supongamos que la empresa trabaja con 13 tipos de materiales. Normalmente son muchos más materiales, ¿cierto? Pero aquí, para hacerlo más fácil, ha puesto 13. Consumo anual y costo unitario mostrado en el cuadro 1, que es este aquí. Son estos 13 ítems, ¿cierto? Tienen un consumo que se indica en esta columna y el costo unitario de cada uno de estos ítems, ¿sí? La construcción del gráfico exige la ordenación decreciente del valor total seguida del cálculo del porcentaje acumulado. De ahí el nombre del gráfico del porcentaje acumulado. En el caso del ejemplo, se debe ordenar por el valor total de la inversión en cada ítem del stock durante el año. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cierto? Aquí tenemos el consumo anual y aquí tenemos el costo unitario. Entonces, multiplicando este consumo anual por el costo, vamos a tener el valor, ¿no es cierto?, que se mueve dentro de estos de stock, ¿no es cierto?, el valor monetario que está aquí. Consumo anual por el valor te va a dar lo que se mueve, la inversión que necesita, lo que se está moviendo en dinero, ¿cierto? En este caso, en el primero, 6.500.000 y así sucesivamente. Tenemos que sumar todito esto. Sumamos hasta aquí. No sé cuándo, no lo ha sumado aquí, pero se suma. Y cada uno de estos valores se divide entre la suma total y obtenemos un porcentaje, ¿cierto? Por ejemplo, esto dividido entre la suma total le va a dar 1.3. Este dividido entre la suma total le va a dar el 7%, y así sucesivamente. Este es el porcentaje de cada uno. Entonces, a estos porcentajes lo vamos a ordenar. ¿Cuál es el que tiene mayor porcentaje? Entonces, miramos aquí el que tiene mayor porcentaje, ¿no es cierto? Aquí hay 30, por aquí hay otro de 24. El mayor porcentaje es 30. Entonces, le ponemos ordenado, debería ser el primero, ¿no es cierto? El segundo, el que le sigue, de 24, el segundo. El tercero, el que le sigue. El tercero, el que le sigue. Aquí no está el tercero. Es el 15, ingeniero. 15%. Ah, aquí, el 15, ¿cierto? Que le sigue. Y el cuarto, el que le sigue. Este es 10, cuarto. El quinto, el que le sigue. El 7%, ingeniero. El 7, aquí está, ¿no es cierto?
Y así damos por importancia del 1 al 13, ¿no es cierto? Del 1 al 13, según su importancia, del 1 al 13. Y luego en otro cuadro lo ponemos de acuerdo a la importancia, del 1 al 13. Entonces, vamos a tener 150.000 en los valores que se mueven, ¿no es cierto? 150.000 aquí, ¿no? Entonces van a salir ordenados aquí, de acuerdo a su importancia, ¿no? Entonces aquí ponemos el 30%, aquí los porcentajes simples, ordenados también, y aquí ponemos el acumulado. Este 30 a 30. Y aquí ponemos 30 más 24, 54. 54 más 15, 69. Y así vamos haciendo 69 más 10, 70. 79, ¿cierto? Entonces, vamos a ir acumulando aquí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que solamente 1, 2, 3 ítems, 3 de los 13 ítems, 1, 2 y 3, están manejando casi el 70%, el 69% de todo. Quiere decir que si nosotros trabajamos sobre estos 3 ítems, o sea, sobre el sexto, el décimo y el quinto, mejor dicho, el cuarto, el décimo y el quinto, vamos a trabajar y obtenemos mejora, vamos a mejorar en el 69% de los ítems de la empresa, ¿no es cierto? Después el grupo C son los que manejan del 50 para abajo, ¿no es cierto? Que dice, según la teoría, el 50% de los ítems, que son desde el 7 para abajo, manejan el saldo, ¿no es cierto? El C. Y entre los dos está el B, ¿no es cierto? Entre los dos está el B. Entonces, esa es entonces, en lo primero que se va a actuar es sobre estos ítems, luego después se actuará sobre el ítem de clase B, y a lo último, si es que da el tiempo, se puede actuar sobre los ítems de la clase C, que estos mejoran solamente entre el 18, aquí sale el 18%, ¿no es cierto? El 20% de la inversión. Esa es la curva ABC y la podemos representar, ¿no es cierto? La representamos aquí. Los productos clase A, el monto, los productos clase B y el producto clase C, y sale una curva de este tipo. Esta es la curva ABC. O la curva de Pareto, que es un acumulado, ¿no es cierto? Clase B es el mayor, clase C un poco menor y clase B menor, clase C. Ese es uno por barra, que se hace, uno de barra. Que se llama también de Pareto. ¿No es? Es fácil, ¿no? A ver, creo que aquí tengo un ejemplo. No, no es aquí.
A ver. Tenía aquí un... Va, ¿dónde está? No me acuerdo, che. De repente en práctico. A ver, este es un práctico que les voy a dar. Pero aquí hay otro práctico. Este. Dice, la empresa tiene las siguientes líneas de producción y sus demandas de los mismos necesita saber qué línea debe atender con prioridad. Entonces, este es el factor de demanda, ¿cierto? Es decir, cuánto es lo que demandan los clientes, o cuánto es lo que debería producirse, ¿no es cierto? Esta es la producción y este es un factor de demanda. Esto es la capacidad de producción que tienen, ¿sí? De esta capacidad, de esta producción, el factor de demanda es 2 para este caso, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a abrir un Excel. Muy bien, entonces,
La siguiente columna va a ser hay algo aquí que no funciona. Todos tienen coma, ingeniero, exactamente el último. Después los demás están con Solo, coma. solo el último, ¿no? Vamos a ver. Sí. No, este también. Puede ser coma, pero la otra coma. Ah, 1.5. Muy bien. Entonces, este factor de demanda nos da, digamos, la importancia que tiene cada línea de producción, ¿no es cierto? Quiere decir que son las mayores, las más demandadas, ¿sí? Entonces, ok, vamos a abrir otro cuadro, aquí. Vamos a ver aquí el porcentaje. ¿Cuánto sería el total de todo esto? Sería la sumatoria. Vamos, a mí me gusta trabajar con... Sí. Y sería este dividido entre, creo que se pone así. ¿No? Para fijarlo como es.
Selecciona la sumatoria y le da F4, ingeniero. F4. Aquí. No tengo F4 ya. No, no lo tengo. Entonces les escribe Me los parece símbolos. Ajá, es eso. así. No, tampoco. Pues, ¿cuál? Numeral. Primero la celda. Ah, y aquí, ¿no? Ahí. Sí, ingeniero. Así, ¿Cuál es? ingeniero, exactamente. Muy bien. Entonces, y esto por 100 va a ser en porcentaje. Y lo voy a hacer. Sigue llegando gente. Entonces esto lo tironeo. Muy bien. Entonces tengo aquí los porcentajes. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ordenarlo de acuerdo al mayor. ¿Cuál es el mayor de este 16, no es cierto? 16. Entonces a este le pongo el número 1, o el primero. 14, De ahí ingeniero. el siguiente sería el 14, este sería el 2. 13 después. El siguiente es el 13, este sería el 3. El 11. siguiente sería el 11, sería el 4. Siguiente sería el 5, que sería el 11, el 9, ¿no? 9. El 5, el 9. El siguiente, el 7. 757, 7. ingeniero. 7. El 6. Este sería Hay el dos de 7. 7. Bueno, uno de los dos tiene que ser 7 y el otro el 8. No hay problema. 8, 9, ¿no es cierto? Sí, ese sería el 9, 688. 9, 1654 el 10. 10. Listo. Entonces, aquí pongo el 1. ¿Cuál es el 1? Este de aquí, ¿no es cierto? Sería este ítem. Y su valor este, ¿no? ¿Qué pasó? Es por los decimales, ingeniero. ¿Mm? No. Estírenlo un poco la celda, ingeniero, tal vez por eso. La columna. La La celda columna. 10. No. ¿Qué pasa aquí? Ah, que está marcando. Ya no es copy. Pues. Tengo que hacer
Esto de aquí, así. El 1, este de aquí. Es el valor que tiene que. El 2 sería este de aquí. ¿Dónde está? Este. ¿Cierto? Sería el 10, pero el valor es este de aquí. El 3 sería el 9, ¿no es cierto? No, el 3 es este de aquí. Sería el 3. Y el valor sería el de 3. Este. El 4. ¿Quién es el 4? El 4 es el 6. Es el 5, ingeniero. Ah, el 5, ¿verdad? Y el valor. El 5. El 7. El El Intel 7. 5 es el 7. Y el valor. Este de aquí. No, ingeniero, es el de 6760. Este, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. señor. El 6. El 6 es el 9. Y el 9, este de aquí. El 7, el 8, Puso 7, ingeniero, no tenía que ser el Puso 8. 7, en el ítem, ingeniero, es 8. En los números romanos, ingeniero. El ítem, 8. El 8, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, y aquí es. Está bien. Y el 8 es el mismo valor, ¿no? Que sería el 8 El de ítem 2 2. es el mismo valor, ingeniero. El 9. El ítem 1. El 9 es este de aquí. Aquí tengo 1. El 10. El ítem 6. El ítem 6 es este valor. Muy bien. Buenos días, ingeniero. Disculpe, el compañero Cosío me pregunta si le puede volver a inscribir si puede aceptarlo de nuevo a la clase. Ya, Muchas gracias. ya están aceptados. Muy bien.
Entonces, fíjense. Ay, me faltó los porcentajes acumulados. Pues. Ups. Bueno, el porcentaje del... Tenía que poner el porcentaje. El porcentaje del 1 era... ¿Dónde está el 1? Este de aquí. Porcentaje del 2. Aquí. Porcentaje del 3. Este. Porcentaje del 4. ¿Dónde está el 4 aquí? Aquí. El 5. El 6. El 7. El 8. El 9. El 10. Muy bien. Y aquí pongo el acumulado. ¿Cierto? En este caso, este de aquí. Y en este caso es este más el siguiente. Y entonces este lo tironeo. 100%. Entonces, fíjense aquí que tres ítems manejan el 43%. 4 ítems manejan el 50%, ¿cierto? Entonces, esto va a ser ya a criterio de cada uno. Porque 5 ítems, esto sale así porque los ítems son pocos, ¿no es cierto? El 50% de los ítems manejan el 60% de importancia de la producción, ¿cierto? Entonces, si yo dedico mi atención a estos 5 ítems, voy a controlar el 60% de la importancia de todo el problema, ¿no? Entonces, esto ya es cuestión de criterio. Para mí, esto debería ser A, ¿no es cierto? Si quiere lo ponemos de un color amarillo. Eso es A. Y esto de aquí sería C. Ponemos el color celeste. Y esto de aquí sería el B. Entonces, aquí yo puedo hacer, aquí pongo A. Aquí pongo B. Y esta parte C. Pero eso va a depender del criterio, ¿cierto? De qué es lo que consideres. Por ahí yo digo, bueno, solamente quiero controlar el 50%, hasta aquí. Y bueno, estos 4 ítems me van a controlar casi el 60% y considero a esto A, ¿no es cierto? Hasta aquí puede ser A. Y de aquí para acá, B.
Ingeniero, disculpe que le corte. Entonces no hay una norma específica que diga el porcentaje acumulado que sea A. Eso depende del criterio de cada uno, pero normalmente entre el 60 y el 70% se considera A. Entre el 60 y el 80% del acumulado se considera B. A. A. Sí, un ratito. Hola. Buen día. ¿Y por qué práctica? ¿Se quedó con cuántos? ¿Con cuántas unidades? ¿Cuántas unidades puso? Ah, ya, ya, ya. Sí. Ya, es que la construcción era hoy en la tarde, pero dice que no atienden a las 6 de la tarde y yo todo el mundo a las 4 se va de ahí. Y yo todo el día tengo clase hoy día. Y le había puesto a las 11, pero no voy a poder a las 11. Entonces, mañana... ¿Mm? Ah, no, pero no queda otra que vengan, porque tiene que ser presencial el examen de- No, va a ser mañana. Mañana a las 9:30. El examen de construcciones. Mañana a las 9:30 de construcciones. Y el de práctica es virtual. Ese le voy a pasar el enlace para que entre. Va a ser el... No, tienen que ponerla ya directamente. Ya no aquí no hay opción a corregir. O pasa o no pasa. Sí, mañana. Sí. Como no entiendo. No entiendo qué acepto. ¿Formulario de qué? Ah, la fórmula. No, pues si son pocas fórmulas, ¿qué fórmula va a necesitar? No acepto fórmula, nada, absolutamente, nada, nada. Solamente su papel y su mango y su lápiz. Claro, pues, ahora sí. Bueno, ok. Hasta luego. Bueno, ¿alguien me estaba preguntando algo? Era yo ingeniero, creo que más o menos, digamos, la norma que diga, digamos, más o menos hasta el 70% es lo normal, ¿no? Es que Entre utilicemos 60 y 80%. entonces ya vemos ahí nuestro Para el criterio A, para ver cuál es para la. Ya, para el ya. A. Entre 60 y Dependiendo los 80. ítems, dependiendo los ítems que tengamos, Sí, digamos. por ejemplo, no está mal si yo digo hasta aquí, considerar A, ¿no es cierto? Tendríamos que poner hasta ahí A, creo que desde aquí B, y todo esto es C. No estaría mal, digo. Entonces, ingeniero,
Lo que sería entonces a nuestro criterio, pero que no sobrepase el 80%. Así es. Ok, ingeniero, gracias. Esa era mi duda. Este sería, digamos, lo mejor que se puede hacer. Esa o la anterior podría ser la curva ABC. Y esto se grafica, ¿no es cierto? Se puede graficar. El gráfico era aquí los ítems y aquí los porcentajes, ¿no es cierto? Entonces, si aquí yo pongo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿no? Y por este otro lado, los ítems. Aquí pongo el 1, luego los ítems que son, ¿cierto? Aquí es el 4, el 10, el 11 y el 5, ¿no es cierto? Cuatro, 10. Vamos a ponerle en esto para que esté ahí. 10. 4, 10, 3 y 5. ¿Sí? Esto si quieres lo podemos hacer más chico, pero puede ser así también. La cuestión es que tengan la escala, ¿no? Y entonces aquí 16, en un punto aquí,
Vamos a ponerlo con dieciséis así. Es por aquí más o menos. Después el acumulado es 30. Treinta, 55, no, 43, más o menos por aquí. Claro, esto habría que hacerlo más corto, ¿no? Y aquí uniendo estos puntos le va a salir la curva. 43, 50 y el ítem 5, 55. Por aquí más o menos. Bueno, de los que saben manejar el Excel también pueden hacer la representación en curva. En 10 minutos se va a cortar y se vuelven a enganchar ya. La representación de estos dos valores, en una curva. Sale, ¿no? Y así. Después tenemos, vamos a hacerlo. El siguiente sería el ítem 5, el ítem 7 con 64. Por aquí. Esto lo voy a ajustar un poquito más. Setenta y dos sería el otro. Setenta y un poquito más. Ahí. 79. Ochenta y seis. 93.
Bueno, esto se hace y esto es el sin, ¿no es cierto? Y esta sería la curva. ¿Cómo le hago la curva con esto? Con el de lado, ingeniero, el que está abajo, el triángulo de mapas. Ujú. ¿Con cuál? El que está abajo del triángulo, ingeniero. Que parece un gusano. Donde dice A, ¿Esta? el, no, el de lado. El de más a la izquierda. ¿Esta? La primera figura, el que está bajito, donde dice la A, ese. ¿Esta? Sí, es. Ahí lo dibujo. Ah, verdad. Hay que tener buen pulso. Más o menos así. A ver, hay otro mejorcito. Este, pero así, de este lado creo. Mm, tampoco. Bueno, pero esta es la curva ABC, ¿no es cierto? Entonces aquí sería A, B hasta por aquí y C el saldo de acá. ¿Sí? Vamos a ver si podemos. Otra curva. Creo que esta. Hmm, no, bueno, yo sabía hacer representación de estos valores en una curva en Excel, si no me equivoco. Siguen saliendo y entrando. ¿Por qué se les corta el internet? Entonces, esta sería la curva ABC. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este asunto? Entonces, uno de los primeros prácticos que van a hacer va a ser sobre esta curva ABC que le voy a pasar para que haga. Bueno, es una herramienta muy útil que se utiliza para todo. Ustedes van a ver de que en el transcurso de la carrera esta curva ABC la van a utilizar en muchas otras cosas. Y es más útil cuando son más ítems. Por ejemplo, si aquí fueran unos 50 ítems, ahí verían de que es mucho más representativo los valores que se presentan. Y se ve muy claramente la curva así. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pero esta es la metodología. Esta es la metodología. Lo importante es que ustedes sepan cuál es la metodología de hacer la curva ABC. Ahorita voy a enchufar.
Muy bien. Digo, Dávalos, entra y sale unas 2 veces, entraba y salió. Debe estar inestable su internet, ingeniero. Mm. Muy bien. Está claro, ¿no? Yo creo que no hay más. Ahora, la curva de Pareto, el diagrama de Pareto es la suma de estos tres, se hace en una sola, y la otra van disminuyendo, ¿no es cierto? Esto representa este valor de acá, y las otras van siendo más chicas. Ese es el diagrama de Pareto. Muy bien. Bueno, voy a ponerles un video, ojalá lo, lo puedan escuchar. Uno de los muchos puestos. Un ratito. No lo tengo ya. Estoy buscando un video que vi hace poco.
No es, no es eso, no es eso. No lo pillo, che. Acabo de verlo hace un ratito. Bueno, ahora voy a compartir, le voy a dar, si lo escuchan me avisan ya. Ingeniero, disculpe que lo corte, pero los compañeros dicen que si lo puede aceptar, por favor, están en sala de espera. Ya lo acepté todito, no hay ni uno. Aquí hay. ¿Están escuchando, doctor? No se escucha, ingeniero. ¿Se escucha? No, no. ¿Lo está viendo el video? ¿No se escucha el video? Se ve el video, pero no lo estoy escuchando, ingeniero. No sé lo demás. No, pues ahorita recién lo voy a poner. ¿Ahora se escucha? No, ingeniero, no se No se escucha, solo se... No, ingeniero, tiene que compartir el audio. ¿Se escucha o no se escucha? No, ingeniero, no se escucha. Audio no se escucha. No se escucha, ¿no? ¿Lo escucha o no? No, ingeniero. No, No se solo se ve escucha. el video. ingeniero.
¿Cómo hago para que se escuche? Creo que en la parte donde dice compartir pantalla hay una opción que dice compartir audio igual, ingeniero. Necesita menos cantidad de Ahora. gas, entonces el panadero obtendrá un ahorro y a su vez dispondrá de tiempo libre que escucha? podrá utilizar en plantear un nuevo producto, ampliar la panadería, etcétera. se Ahí escucha. es donde el aumento de productividad genera escucha o un no? cambio positivo. La Se productividad escucha, siempre se va a escucha. estar influenciada por Lo voy a factores parar para que externos, digan ya. como la disponibilidad de materia prima, la mano de obra. ¿Se escuchaba o no? Ahora se escucha, ingeniero, sí se escucha claro ahora. Pero sí. Ah, ya, lo voy a poner desde el principio entonces. Puedes desempeñar siendo ingeniero industrial es el de analista de métodos, es decir, aplicar los conocimientos que adquieres en la carrera para estudiar los procesos dentro de una organización. A esto se le conoce como estudio del trabajo, y el día de hoy te daré una breve introducción acerca de lo que es, las grandes ventajas que tiene y el impacto que genera en cualquier organización. Es bien sabido que muchas organizaciones han buscado tener mayores beneficios reduciendo al mínimo sus costos, o bien tratar de hacer más con menos, y gracias a esto ha surgido la necesidad de formar especialistas que se encarguen de mejorar sus procesos actuales. A esto se le conoce como aumento de productividad. Pero, ¿qué es exactamente la productividad? De manera sencilla, podemos definirla como el grado en el que puede extraerse un producto dado un insumo, y puede aplicarse para bienes tangibles o no. Por ejemplo, las botellas de plástico producidas en una fábrica por hora o la cantidad de gente que se puede atender en un establecimiento. Sin embargo, la productividad es solo parte del objetivo que principalmente debe estar planteado por la empresa, ya que muchas veces es confundido con un aumento en la producción, cosa que es completamente errónea e incluso puede ser contraproducente en muchos tipos de empresas. Pongamos un ejemplo. Supongamos que actualmente un panadero puede hacer 100 piezas de pan por día, las cuales se venden perfectamente, y tiene solo 2 o 3 piezas sin vender, lo cual él considera una pérdida muy mínima. Posteriormente, el panadero decide comprar un horno de mayor capacidad, y con este puede producir 300 piezas de pan en la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, la venta no aumenta, y esto en lugar de traer ganancia, origina mayor cantidad de pérdida. Ahora cambiemos la perspectiva. Dado que con este horno puede producir las 100 piezas que sabe que va a vender, y a su vez al ser más moderno necesita menos cantidad de gas, entonces el panadero obtendrá un ahorro y a su vez dispondrá de tiempo libre que podrá utilizar en plantear un nuevo producto, ampliar la panadería, etc. Ahí es donde el aumento de productividad genera un cambio positivo. La productividad siempre va a estar influenciada por factores externos, como la disponibilidad de materia prima, la mano de obra, políticas gubernamentales, entre otros, y también por factores internos que están relacionados directamente con la gestión administrativa que tiene la empresa. Cuando una empresa decide contratar a un profesional de este tipo es porque tiene claros sus objetivos, y este especialista debe estar formado adecuadamente para poder cumplirlos. Para ello se basará en diversas herramientas que veremos más adelante. El conjunto de estas herramientas se conoce como estudio del trabajo, y este está definido como el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de recursos y establecer normas de rendimiento respecto a las actividades que se están realizando. Dicho de manera más simple, analiza cómo se están haciendo las cosas y cómo podemos eliminar el trabajo innecesario. Esta metodología ha comprobado dar resultados, ya que tiene un enfoque sistemático tanto para buscar problemas como para darle solución. Pero ya que no siempre son los jefes o los encargados quienes tienen el tiempo de llevar una investigación de este tipo, es absolutamente necesario que haya una persona que se encargue exclusivamente de llevar las tareas que se requieren. La aplicación de un estudio del trabajo tiene muchas ventajas, como que requiere poco o nada de inversión adicional al método ya establecido, ya que únicamente se va a enfocar en reorganizar el trabajo. Al ser sistemático, va a recoger todos los datos relacionados con la operación, y es muy poco probable que se escape algún detalle. Hasta ahora es el método más exacto para generar normas de rendimiento que impactan directamente en el control y planificación de la producción. Contribuye a mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo actuales.
puede ser de gran ventaja para la empresa, ya que alcanza resultados económicos inmediatos y continuos. Tiene gran versatilidad, ya que puede aplicarse prácticamente en cualquier lado, oficinas, laboratorios, incluso en pequeños comercios. Es un instrumento tan poderoso que da el primer paso hacia el ciclo sin fin de la mejora continua. Las principales desventajas con las que te puedes encontrar al realizar un análisis de este tipo es que al eliminar tareas o automatizar procesos, hayan personas que pierdan su trabajo, y es por eso que debes actuar acorde a tu código de ética y mantener siempre una postura profesional. Otra desventaja es que si el especialista no está debidamente formado, puede generar resultados que impacten negativamente en la empresa y con esto generar una mala reputación, tanto a la profesión como a los estudios de trabajo. Los estudios de trabajo están formados principalmente por dos factores. Uno de ellos es el estudio de métodos, el cual está definido como el registro y examen crítico y sistemático de la manera en que se realizan actividades con el fin de efectuar mejoras, y también está formado por la medición del trabajo, la cual es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador en llevar a cabo una tarea. Hasta aquí con la introducción. En el próximo video veremos el procedimiento para llevar a cabo un estudio del trabajo y las consideraciones que debe tener la persona que lo va a llevar a cabo. Espero haberte ayudado, regálame un comentario y considera suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Estaba buscando el estudio de método que vio hace un rato. Pillo, che.
Bueno, no lo pillo, che.
Bueno, no lo pillé, pero esta es una captura que yo hice del método de trabajo. ¿Qué es el estudio de métodos? Es el registro y examen crítico sistemático de los modos de realizar actividades con el fin de efectuar mejoras, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas? Es un método para aumentar la productividad, ¿cierto? Siempre nosotros buscamos de hacer el estudio de métodos para aumentar la productividad, corregir a las exigencias de seguridad y de las condiciones de trabajo, contribuir, ¿no es cierto? Contribuye a las exigencias de seguridad y las condiciones de trabajo. Contribuye a la economía de los procesos, ¿no es cierto? Es un instrumento que puede ser utilizado en todas partes. Bueno, no lo veo bien, pero indica todas las ventajas que puede tener el análisis del estudio, el estudio de métodos, ¿cierto? Sobre todo en mejorar la eficiencia y la productividad de los procesos de producción. Es un instrumento que investiga. Ingeniero, disculpe que lo los corte. proyectos. ¿Sí? Una compañera se le cortó el internet y me pide si puede volver a aceptarla. Pero no ha entrado todavía, no me sale aquí que la acepte o no. Cuando me salga aquí yo la acepto, no hay problema. Perfecto, perfecto, ingeniero, gracias. A ver aquí. Ya. Entonces, cuando vemos nosotros, por ejemplo, en una empresa hay un problema, ¿no es cierto? Y se analiza el problema. Entonces, ese problema está, digamos, se lo puede ver como el contenido básico del problema está en los métodos ineficientes de producción o de funcionamiento, ¿no es cierto? Hay una parte que está por el mal diseño o cambio frecuente de diseño, está por un diseño de materiales equivocado, ¿cierto? O hay problemas o normas de calidad errónea, ¿cierto? Esto se puede decir que son deficiencias en el diseño del producto o de la utilización de materiales. Los problemas que son por el método ineficiente de producción, de funcionamiento, son mala disposición y utilización de los espacios, inadecuada manipulación de los materiales, interrupciones frecuentes debidas al paso del producto de un producto al otro, método ineficiente de trabajo, ¿cierto? Mala planificación de las existencias. Entonces, estos son métodos ineficientes de producción. Y lo otro son los recursos humanos, ¿cierto? Hay un ausentismo o retrasos, hay mala ejecución de los trabajos y hay los riesgos de accidentes por enfermedades y accidentes profesionales. Entonces, todo esto nos da a nosotros los tiempos improductivos, ¿cierto? La mala ejecución del trabajo, las causas que pueden
ocurrir por una ineficiencia en la producción, por una mala calidad o por algún defecto que pueda haber en la producción, está dentro de estos parámetros, ¿cierto? Entonces, tenemos que trabajar en los materiales, tenemos que trabajar en los procesos de producción, ¿no es cierto? Y en los métodos de trabajo, y tenemos que trabajar en el personal, ¿no es cierto? ¿Cómo? Aquí, a través de los controles de calidad y exigencias de calidad para no permitir que las materias primas que nosotros compramos, las materias primas sean de las características que se necesitan para la producción, hacer un buen diseño del producto, un buen diseño de las especificaciones, y eso nos va a garantizar de que vamos a tener una buena materia prima. Y aquí es donde entramos como ingenieros industriales a analizar los procesos de producción. En 10 minutos se va a cortar, volvemos a conectar, ¿verdad? Son las 11. ¿Hasta qué hora la clase? A las 11:15, ingeniero. Son las 11:10 y ya falta 5 minutos, ¿no? 11:09. Muy bien. Entonces, en estos métodos de trabajo, en estos métodos es donde tenemos que enfocarnos. Y sobre los recursos humanos, también mediante las capacitaciones. Entonces, en los métodos de trabajo, ¿qué hacemos? Vemos el macro, lo que está, ¿cierto? El flujo en general de los materiales, cómo está yendo el flujo material de los materiales y el diseño de la planta. Tiene escasa utilidad juguetear con fracciones de segundos y centímetros de movimiento cuando se está produciendo un enorme desecho de tiempo y esfuerzo como consecuencia de una mala disposición o de una mala manipulación de los materiales, ¿no? Entonces hay un procedimiento para el estudio de método. Primero, seleccionar y definir cuál es el problema, ¿cierto? Lo que decíamos hace un momento. Identificamos el problema y tenemos que definir qué tamaño va a ser nuestro estudio, hasta dónde va a alcanzar. Hay que hacer un registro de todo, ¿cierto? Registrar, examinar, idear, evaluar, definir, implantar y controlar. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, seleccionar el trabajo y definición del alcance. Cualquier actividad está sujeta a mejoramiento, eso lo tenemos siempre presente, pero tenemos que escoger lo importante. Consideraciones, ¿cómo escogemos lo importante? Considerando las condiciones económicas o de eficacia de los costos, mayores ingresos o costos, niveles de desperdicio, cuellos de botella, con estos criterios. Entonces, con el criterio de mayores costos, podemos aplicar la curva ABC que hemos visto hace un momento, o directamente, si son pocos las alternativas, elegimos las que sean de mayor importancia, ¿no es cierto? Están generando niveles de desperdicio inadecuados. ¿Cuáles son? ¿No es cierto? Hay cuellos de botella donde se atasca la producción, ¿no es cierto? Las herramientas, análisis de Pareto, que es lo que vimos hace un momento, diagrama causa-efecto, histogramas gráficos de barras, listas de matrices de chequeo, etcétera, para solucionar estos problemas. ¿Qué consideraciones técnicas? Acciones exploratorias ante nuevos equipos y procesos. Consideraciones humanas, niveles de accidentalidad o de incidentes que puede haber, trabajos complejos y tediosos, ¿cómo son, no es cierto? Entonces, así seleccionamos nosotros y definimos el alcance en la primera parte. ¿Cómo registramos? Todos los hechos relativos, ¿cierto? Hay que registrarlos en forma estandarizada. Este es un sumo fundamental para las etapas posteriores del estudio. ¿Cómo lo registramos? Mediante los gráficos y diagramas. Gráficos sinópticos, diagramas de recorrido, diagramas analíticos, diagramas de flujo. ¿Sí? Todos estos diagramas los vamos a ver. ¿Cómo lo registramos? Todos los hechos relativos al método equivalente de una forma estandarizada y clara.
Hay que hacerlo de manera que cualquiera lo pueda entender, ¿cierto? Y utilizando simbología adecuada. ¿Sí? Entonces, utilizamos el redondito para indicar las operaciones, el cuadradito para indicar qué son inspecciones, esta flecha para indicar que es el transporte, el movimiento de trabajadores o materiales, equipos en lugar de otro. Esta D, que significa demora o almacenamiento provisional. Este triangulito indica almacenamiento permanente. Depósito, indica el depósito de un objeto, generalmente en una bodega, estanterías, etc. Y este triángulo, puede haber actividades combinadas. El rectángulo o el cuadrado con un redondo indica que es una combinación de una inspección con una operación, ¿no es cierto? Entonces, esta simbología es estandarizada, ya es aceptada. La ASTM está normalizado en la ASTM, y con esta simbología se hacen los diagramas de proceso y los diagramas de flujo. ¿Sí? Estos diagramas sinópticos permiten ver de una sola ojeada la totalidad de los procesos del proceso. Es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo se suceden tan solo las principales operaciones o inspecciones. Primero se hace el diagrama sinóptico o el diagrama de operaciones, en el cual se muestra solamente las operaciones y las inspecciones que hay. Ese es un diagrama, que es este de aquí. ¿Cierto? Por ejemplo, se trata de fabricar este interruptor, ¿cierto? Que tiene 3 piezas. Tiene este mango, tiene esta pieza 2 de aquí y esta pieza 3, ¿cierto? Y entonces se fabrican la 1, la 2 y la 3, y cada uno tiene su proceso, ¿no? Cada una tiene su proceso. Aquí no se ve bien, pero es una forma de representación gráfica de la fabricación de esto, ¿cierto? Pero es un diagrama sinóptico o diagrama de operaciones, se llama, porque muestra solamente operaciones y inspecciones. Aquí todavía no se muestra el transporte y el almacenamiento. Pero está todo, cómo se fabrica el 1, ¿no es cierto? Cómo se fabrica el 2 y cómo se fabrica el 3 y en qué momento se ensamblan, ¿no es cierto? El 1, el 2 y el 3. Bueno, esto, a verlo en el video, es todo un procedimiento de movimiento de recepción de mercadería que se almacena, se hace una maquila y luego se despacha también, que lo muestra aquí en este diagrama sinóptico, que también es un movimiento de un almacén que recibe mercadería, lo almacena y lo despacha. Y aquí muestra la zona, los diagramas de el layout, ¿no es cierto?, del depósito, como de las cosas que hay, de todo el movimiento desde que llega el camión hasta que sale. Se hace una maquila y esto está en el video que quiero mostrarles, que en la próxima clase lo vamos a ver muy clarito, ¿ya? Muy bien, lo voy a capturar para la próxima clase. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Ingeniero, ¿ya lo va a subir al Classroom? Sí, lo voy a subir. Ya, muchas gracias. Para echarle otra repasada, bien. Gracias. El video lo voy a subir también, le voy a dar el enlace para que lo vea. No lo pude encontrar, es justamente esto de aquí, pero es interesante que lo vean porque muestra cómo se hace un procedimiento de estudio de método Ya, utilizando los ingeniero, gráficos. gracias. Muy bien. No es más entonces. Voy a tomar lista. Un momento, que la están peinando.
Lindo 23, 2020. Hoy es 31. Muy bien. Acosta. ¿No Presente, está? Inge. Presente. ¿Está o no está? Ya. Lo voy a compartir para que lo vean. Lo están viendo, ¿no? La lista. Sí, ingeniero. Sí se ve, Muy Inge. bien. Acosta, Andia, Presente. quiero que se muestren, a ver. No sé por qué no se muestran.